También ven bien las diapositivas. Bien. Está ubicada Roma, en Italia. La civilización romana ocupó un rol fundamental en la historia antigua. Su orden político y social prevaleció a lo largo de la historia. Incluso el sistema legal de varios países actuales se basa en el legado romano. Y el mundo romano tuvo una gran expansión territorial. Desde este chiquitito lugar a las orillas del río Tíber, en la zona de las 7 colinas, van a expandir y van a formar un gran imperio o dos imperios divididos luego en el Imperio Romano de Occidente, que era toda Europa, y el Imperio Romano de Oriente, que abarcaba gran parte de Asia y demás. O sea que la expansión territorial fue importantísima. También gracias a esa amplitud que tuvo, llegaron a fundirse elementos de otras culturas, como la cultura griega, la cultura bizantina, el cristianismo, y es importante hablar de este mundo romano, que no siempre fue el mismo. Es decir, que no hay que entenderlo como algo monolítico, sino como un orden romano donde cambiamos. Las instituciones van variando, pasa la otra igual. Las instituciones van cambiando y variando a medida que pasaron los años. Ahí tenían la síntesis de lo que yo estaba diciendo. Y con respecto a la civilización romana, tenemos que empezar por la fundación de la antigua Roma, que hay dos versiones. Una versión es la mítica o la leyenda, y otra versión es la historia propiamente dicha. La mítica es la que conocen todos a través de los libros, donde dos gemelos son abandonados a orillas del Tíber, son rescatados, que son Rómulo y Remo, una loba los amamanta, y uno de ellos mata al otro gemelo y queda como rey. Esa es la leyenda o la mítica. La fundación histórica es la que Roma es fundada a orillas de las 7 colinas, o al borde de las 7 colinas y a orillas del río Tíber, por los etruscos, que era un pueblo cercano a ellos, y que los 3 primeros reyes son de origen etrusco. Esa primera etapa es esa primera etapa es la etapa de la monarquía romana. En esa monarquía romana había un rey que era el representante, los 3 primeros eran etruscos, los otros ya no, y que desde la ciudad de Roma, junto con el Senado, conformaban la organización política de este estado monárquico. El rey era también sacerdote, juez, comandante. Su poder era vitalicio, es decir, que duraba para toda la vida. En este periodo la familia era básica, el pater familia era la autoridad máxima de esa familia, y el ciudadano era un ciudadano que lo podemos denominar soldado campesino, sujeto severo, parco, austero, pragmático, volví a la loba, laborioso, con virtudes romanas o campesinas, y la educación se caracterizó en este proceso de socialización del sujeto de la vida en la comunidad, comenzando por la familia desde el carácter doméstico. Ese senado o organismo político estaba compuesto por la clase de las familias primitivas, por lo tanto era lo que se consideraba la aristocracia, formada por los patricios, y era una asamblea importante. En la segunda etapa es la república. En la república podemos ya diferenciar distintos grupos sociales, que son los patricios de las primeras familias aristocráticas terratenientes, y los plebeyos, la plebe o el pueblo, que eran los campesinos, artesanos, comerciantes, y que eran los que pagaban impuestos y formaban parte del ejército.
era un gobierno aristocrático, había que luchar por la igualdad, los plebeyos tuvieron que luchar, hubo guerras civiles, distintos elementos políticos contrarios a la paz, donde las mujeres y los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. También hubo lo que se llamó la primer ley, que era la ley de las 12 tablas, y un tribuno, que era un magistrado, que defendía a los plebeyos en relación a los avances políticos de los patricios y tratando de que los plebeyos fuesen adquiriendo cada vez más derechos. Las instituciones de la República eran los comicios o asambleas que votaban las leyes, elegían a los magistrados gobernaban las ciudades y el Senado seguía con la política económica, la política externa, las leyes y las representaciones. Y el comercio, que el mundo romano, amplio comercio, por estar al lado del mar, a orillas del mar Mediterráneo y de los dos, el mar Tirreno y el mar Adriático, y se expandió con su flota. Por eso después cambió el soldado campesino por el soldado también en los mares, y los esclavos o los diarios, y los esclavos también los dividían en urbanos y rurales. Después de esto pasamos a la tercera etapa, que es la etapa del Imperio Romano. Luego vamos a ver más adelante una diapositiva donde el Imperio Romano lo van a ver en toda su extensión y pareciera que no podría ser, que abarcaron tanto territorio. Ese Imperio Romano se divide en provincias defendidas por los limis, que van a tener que mantener la paz romana en contra de los otros pueblos que están romanizando. Hay una universalización de la ciudadanía romana y ¿quién es el que representa ese imperio romano? Es Octavio, el rey, que después va a tomar el nombre de Augusto, que significa sagrado, y que va a dirigir el Imperio Romano de Occidente, mientras que más tarde el Imperio Romano de Oriente va a ser dirigido por otros emperadores. Y tenemos que decir que el Imperio Romano de Occidente, que es lo que sería Europa ahora, subsistió hasta el 476 después de Cristo, con la llegada de los bárbaros, y dio el paso a la cronología que se hace no de un día para el otro, sino que van cambiando las edades y van manteniendo continuidades, pero hay que hacer una división. La Edad Media antigua pasa a la Edad Media. Con el Imperio Romano de Oriente pasa que la Edad Media pasa a la Edad Moderna. Gran parte de la cultura romana tenía una traducción local de la cultura griega, que por lo tanto se conjugaban algunos principios filosóficos y valores clásicos, y la religión era politeísta. Son muchos los dioses, podemos pasar. Son muchos los dioses, algunos, inclusive los dioses romanos toman otro nombre, pero son los dioses que también vimos en Grecia. El Imperio Romano también va a ver dentro de él el nacimiento del cristianismo, y que es una revaloración de la religión antigua judía, y este imperio con Constantino y Diocleciano van a tomar como religión oficial al cristianismo. Con respecto a la organización social de la antigua Roma, que ya en cierta manera algo dije, podemos hablar de los ciudadanos, que están formados por los senadores y administradores del imperio, serían los patricios con los nobilitas, y la plebe, que eran clientes de los patricios, y a su vez los no ciudadanos, que eran los libertos y los esclavos. Los patricios vendrían a ser los fundadores de Roma. Si bien al principio había diferencias rotundas entre patricios y plebeyos, a medida que pasan los años va a haber una mayor adquisición de poder
de los plebeyos con estos, en la parte política, en la nobleza. Y van a estar entonces los clientes de la plebe. Esta ciudadanía va a ser extendida a todos los territorios del imperio. Las mujeres no podían votar ni ocupar cargos en las magistraturas, pero tenían derecho a la libertad personal. Por otra parte, los esclavos liberados obtenían la ciudadanía, pero tenían obligaciones con antiguos amos que eran sus patricios. Y los esclavos totales, que son los últimos en la escala social, no tenían ningún tipo de derecho, lo debemos dividir en la población rural y en la población urbana, y la característica principal es que no tenían derecho ni ciudadanía. Bueno, otro de los elementos que podemos ver es las vestimentas de la antigua Roma. Las prendas que cada persona usaba denotaban su estatus social y variaba de acuerdo a la estación del año. Por ejemplo, durante el verano vestían con prendas hechas en base a algodón y durante el invierno la tela preferida era la lana debido a la protección que les daban contra las inclemencias del tiempo. En el caso de los varones, llegaban a esa edad, significaban que debían cubrirse, vamos a la primera, con la toga, que es la parte que está por debajo de su vestimenta, con la túnica, perdón, y por encima este mante, vamos a pasar a la otra, es la que cubría a la toga. Hay diferentes tipos de túnicas y de togas, con distintos nombres. La más tradicional es la toga común y arriba, abajo, la túnica. Y en las mujeres estaba la palla, la túnica exterior, la interior y la subriculum. Bien, la vestimenta básica de estos tiempos eran distintos tipos de toga y modas diferentes de cómo llevar. Por ejemplo, las mujeres agarradas debajo del seno, por sobre los hombros, pero y en los hombres lo mismo, por sobre los hombros, para un costado con un nudo, igual. Bien, algunas características de la antigua Roma que podríamos mencionar son la familia, el nacimiento, la muerte, la religión y la arquitectura. Con respecto a la familia de la antigua Roma, acá ven una diapositiva con un dios o un romano en escultura sosteniendo a un bebé. Podemos decir que la figura paterna era la que